Hoy, luego de muchísimas recomendaciones en el mundo del K-pop, vamos a escuchar finalmente a LE SSERAFIM, esta vez en feat con una cantante que hemos analizado mucho en este canal que se llama Ado, que es una cantante japonesa tremenda y era una colaboración que nunca en mi vida me hubiera esperado. Ado, que hace J-pop, más LE SSERAFIM, que entiendo que hacen K-pop, así que vamos a ver cómo es esta combinación de J más K-pop y qué pop se genera. Bueno, adelante, con la canción que se llama Unforgiven y que dice de la siguiente manera. Ya comienza como una canción tradicionalmente K-popera por dos motivos en particulares, bueno, quizás tres. Primero, el gran nivel de producción musical que hace énfasis en esta escala. Es una escala frigia, de sonoridad frigia u oriental que hemos escuchado en muchas producciones de K-pop, donde utilizan un motivo como el tan, 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 y lo reproducen a lo largo de toda la canción, así que vamos a ver cómo lo reutilizan. Luego, que es un grupo de chicas en el que todas seguramente canten y que bailan muy bien porque ya arranca el videoclip con toda esa información y toda esa parafernalia maravillosa que siempre nos regala el K-pop. Y en tercer lugar, no me acuerdo, pero ya la canción arranca con el título de la canción, así que eso ya nos da muchísima información. Avancemos un poquito más porque quiero escuchar en qué momento ingresa Ado. Según lo que dice YouTube, porque si entras al videoclip que está subido a YouTube, que es de donde lo estamos viendo, debajo en la descripción indica en qué minutaje, en qué minuto y segundo específico es donde cantan las chicas de LE SSERAFIM y donde canta Ado. Y esta sección donde está el helicóptero detrás, algo muy usual también en los videos de K-pop, donde mezclan tanques militares, helicópteros y un montón de cosas más que siempre son de muy elevada producción. Esta es la sección que le corresponde en primer lugar a Ado y debo decir que me llama muchísimo la atención porque la escucho muy distinta a cómo canta en su estilo de música en particular. Está como mucho más K-popizada, lo cual tiene mucho sentido porque en las colaboraciones siempre se hace una mixtura intentando unificar el criterio estético, pero que se sigan identificando las identidades de cada una de las integrantes que forman, en este caso, este feat o colaboración. Se la escucha Ado, pero sin esa rugosidad o particularidad que la hace tan característica y que ya hemos analizado en muchos videos y canciones. Fíjate cómo utilizan un solo elemento melódico, que es ese riff que vimos desde el principio, que hemos denominado frigio, porque es una escala que tiene esta característica medio oriental, arábiga, podrían decir algunos, y la están utilizando desde la introducción hasta esto que es la continuidad de la estrofa. Sin embargo, es muy interesante siempre escuchar una producción musical hecha dentro del ambiente del K-pop porque hay muchísimos ear candies, es decir, caramelitos para el oído que nos endulzan los oídos porque nos permiten renovar y mantener la frescura de nuestra escucha en cualquiera de las canciones, porque siempre hay elementos que están apareciendo y desapareciendo, no todo está sobrecargado, hay momentos de mayor paz, si se quiere, y hay otros momentos en donde está hecho el drop para que aparezcan todos los elementos necesarios. Y las voces se escuchan tremendamente claras, tremendamente claras. Avancemos. Tremenda parte, de repente ingresamos en una balada, nos alejamos del formato de K-pop. De hecho, es un grupo que tiene alguna inclinación o alguna vertiente de la música urbana contemporánea, pero no las escucho tan traperas, al menos todavía en lo que va de la canción, como en otros grupos que ya hemos analizado en el canal, que si no los viste todavía, como Blackpink, BTS, Stray Kids, EXO y un montón más, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción, pero acá aparecen acordes por primera vez en toda la canción porque podríamos decir que en las otras secciones también había acordes, pero eran construcciones que se daban en base al riff inicial y las voces de las cantantes y el sonido del bajo tipo 808 que se escucha todo el tiempo. Pero acá aparecen acordes mucho más claros. Y este acorde. Maravilloso, ¿no? Esta progresión de 4 acordes, mi menor, re mayor, la mayor que abre tremendamente y este acorde que genera tensión
para resolver luego en el Mi. Con lo cual podríamos decir que estamos en Mi menor o en Mi frigio al principio, pero estamos siempre rondando en esa escala que es muy útil y utilizada en esta clase de estéticas. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y fíjate cómo van haciendo un build-up tremendo, cómo se empieza a escuchar un riser, que es ese sonido que viene de menos a más, como si estuviera acelerándose un motor para luego desembocar seguramente en algún impacto muy interesante, acompañando lo que ocurre en el videoclip, por supuesto, o mejor dicho, el videoclip acompañando lo que ocurre en la música, porque entiendo que la música es previa al videoclip. Pero fíjate que retoman otra vez el motivo inicial y con eso construyen toda la canción. Esto es muy interesante e importante para entender cómo funciona el K-pop, porque toman un solo elemento y lo van dosificando, te lo muestran, lo quitan, lo vuelven a mostrar de otra manera, cambian el sonido que están utilizando para poder ejecutar esas notas. Y uno parece que termina envuelto por ese loop que parece que está toda la canción y sin embargo hay momentos en los que está y otros momentos en los que no. Pero nos queda dando vueltas en la cabeza y seguramente nos vayamos a dormir pensando en... que es tremendo. Y esto que claramente puede ser el estribillo, fíjate cómo aparecen unos flautines también detrás, sobre todo del lado derecho. Como siempre te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia mucho más inmersiva sobre todo lo que estamos escuchando, porque hay muchos elementos que pueden pasar desapercibidos si los escuchás desde tu teléfono móvil o celular, dado que tienen una falsa salida estéreo, porque en realidad es una salida mono que da la sensación de que es estéreo. Y con estéreo nos referimos a que oímos de izquierda y de derecha. Mono es como que se escucha de un solo lado, pero nos da la sensación de que escuchamos todo. Por eso es muy importante, sobre todo, utilizar auriculares a un volumen medio para cuidarse los oídos y para poder también disfrutar en su totalidad de la música que estamos escuchando. Fíjate también cómo van mostrando pocos elementos. Acá, por ejemplo, que entiendo que esta cantante que acabamos de escuchar es la que se encarga de las partes más rapeadas o habladas, porque según tengo entendido, y si me estoy equivocando, por favor corregime debajo en los comentarios, en todos los grupos de K-pop hay una persona que está encargada de hacer las partes más rapeadas o habladas, y en este caso creo que es el de esta chica, porque fíjate cómo se desvistió completamente la música, se fue muchos de los sonidos, quedaron unos claps, unas palmas sonando, y como si fuera un vocoder o una voz medio ahogada, apagada, muy hacia adentro, muy no gutural, pero sí muy encapsulada, que está haciendo como un símil, algo parecido a lo que habíamos escuchado desde el riff del principio, simplemente para acompañar el rapeo o el hablar de esta cantante. Fíjate cómo poco a poco nos van tirando distintos elementos y uno parece que no tiene tiempo de pensar en otra cosa más que seguir escuchando. Y siempre es muy importante escuchar lo que hace el bajo, que tiene muchísimo movimiento en esta clase de producciones, que otra vez, con auriculares lo vas a poder percibir muy fácil y claramente, porque si hay algo por lo que se caracterizan las producciones de K-pop, además de ser muy elaboradas, porque independientemente de que no haya 500.000 acordes, hay muchos elementos que son puestos uno por uno en lugares específicos para que todo sea tremendamente conducente y agradable a la escucha, porque uno no se siente saturado o abrumado por una cantidad de información indescifrable que le es arrojada constantemente, sino que puede entender tranquilamente todo lo que está ocurriendo y nunca ninguno de los elementos musicales interviene o afecta negativamente a las voces que siempre están al frente y se escuchan con una claridad tremenda. Esa fue Ado, clarísimo, sobre todo por el grito del final, ese descenso para que vayan al corte, al break directamente en la canción. Y fíjate que ese grito es el que deschaba, el que nos dice específicamente quién es la que está cantando, porque se escucha la particularidad del color de voz de Ado, que siempre es muy agradable e interesante. Si no viste los videos que tenemos sobre ella en el canal, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción, porque canta tremendamente bien. Ahora en unos meses viene a la Argentina y la voy a ir a ver, afortunadamente, porque me ha llamado muchísimo la atención y me gustaría ver cómo es su performance en vivo, porque además nunca se la ve en vivo, está encerrada en una caja a oscuras y no le conocemos al rostro más que
las imágenes en formato anime que ella misma publica, así que avancemos un poco más porque ya estamos promediando la canción a ver cómo va finalizando esta canción que se llama Unforgiven. Claramente ahí volvimos al estribillo, me gustaría que avancemos un poco más para ver si encontramos algún elemento nuevo, pero fíjate cómo con algunos pocos rudimentos, algunas pocas cosas o elementos logran construir una canción que es tremendamente atractiva y que todo el tiempo nos está convocando a renovar la escucha y a permanecer atentos a lo que va a ocurrir independientemente del videoclip, porque el videoclip es atractivo cuando uno lo está viendo, pero si simplemente lo está escuchando, están pasando cosas a izquierda y derecha, un momento tras el otro, sin ningún tipo de inconvenientes y no puede más que ser tremendamente conducente. En términos armónicos y melódicos ya vimos todo lo que había ocurrido y otra vez insisto en que le prestes atención al bajo porque hace unos movimientos muy interesantes y que hace que todo tenga más movimiento del que realmente tiene. Nos da esa sensación psicoacústica de que todo se mueve mucho más rápido o hay muchas más interacciones de las que realmente hay. Además de tener voces muy claras en términos de producción musical, fíjate que el coro que escuchamos recién con voces que aparecían de un lado y el otro iban solapándose para crear lo que denominamos armonías, que la armonía no es más que la superposición de más de una nota, porque claro, una nota no puede superponerse a sí misma, pero si ya tengo dos notas, estoy hablando de armonía. Y más, en estos casos que son 5 cantantes, podrían tener 5 notas distintas y generar estas armonías tan interesantes como fue ocurriendo en este lugar donde estaban haciendo una suerte de ritual y donde se congregaron para que sus voces se aunaran cerca del final de la canción. Me gusta mucho. Cualquier otra recomendación al respecto sobre Le Sserafim en particular o sobre Ado también, que ya hemos escuchado mucho en el canal, es más que bienvenida debajo en los comentarios. Hay una flauta o flautín que aparece muy característicamente, simplemente haciendo esa bordadura o mordente cada tanto, como si fuera ese flautín que escuchamos en las películas del lejano oeste, como El bueno, el malo y el feo, con esa sonoridad tan particular. La flauta podría estar haciendo eso simplemente y ya nos capta la atención de manera abrumadora. Estamos cerca del final de la canción, que dice de la siguiente manera. Y el delay del final con las voces de ellas que se van en fade out tremendo. Me ha gustado mucho escuchar y analizar por primera vez en el canal a Le Sserafim, esta vez en Composé, en feat, en collaboration con Ado. Y a vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.